instaura en días o semanas, que la mejor prevención es mantener un adecuado flujo urinario, ya que, como bien dijeron sus compañeras, la causa más común es la prerrenal y va muy aunada de la mano de la disminución del volumen, ya sea por una hemorragia o por pérdida de líquidos, como son muchas de las complicaciones de algunas enfermedades, que va desde una descompensación metabólica, desde un paciente quemado o politraumatizado o un paciente con hipotensión sostenida, lo que, bueno, ya nos explicaron cómo es que causa los cambios a nivel de la presión de perfusión renal, y el no tener nosotros el cuidado necesario para mantener esta presión de perfusión renal, pues hace que se vaya instaurando la lesión renal aguda. Y bueno, a lo mejor el paciente ya llega con algunas horas de este daño, y bueno, ya llega con elevación de estados, pero aquí lo importante es que nosotros lo tengamos monitoreado para que no incremente, o si incrementa, bueno, pues irle dando el soporte necesario para evitar que posteriormente se establezca un daño crónico que, como bien dijeron sus compañeras, pues va más aunada a los factores de riesgo que los pacientes pudiesen tener. Entonces, mantener una presión arterial media de 60 milímetros de mercurio nos asegura una adecuada presión de perfusión a nivel del riñón. ¿Sale? Otro, y bien importante, que es la segunda causa, las intrínsecas, pues sí, hay que tener mucho cuidado con los estudios que se les realizan a los pacientes, porque a veces pues es necesario el estudio. Sin embargo, si se hidrata bien ese paciente, no tendría por qué ser tan nefrotóxico ese medio de contraste. Y obviamente pues el monitoreo dentro de las cirugías y los procedimientos. Y por último, recalcar que prácticamente las medidas de tratamiento pues son muy similares a las que vamos a ver ahorita para enfermedad renal crónica. En cuanto a la diálisis, a lo mejor hay algunas medidas extraordinarias que podemos hacer en la lesión renal aguda, como es el manejo propiamente de la hipercalemia, que en realidad no es, sí existe, pero no es tan frecuente ni tan severo como en la enfermedad renal crónica. Entonces, no sé si les tienen alguna duda sobre la clase de ayer, chicos. No, doctora, gracias. Ok. Bueno, pues vamos a empezar la clase de hoy para tratar de terminar a tiempo. Entonces, chicos, adelante. Buenos días, profesora, compañeros. Nosotros somos el equipo 1 y pues hoy vamos a hablarles sobre daño renal crónico. Nuestro equipo está conformado por Aguilar Osorio María Fernanda, Benavides Martínez Marco Antonio y Cisneros Espinosa Yonuel, y su servidora Arroyo Ramírez Viana y Michelle. Siguiente, por favor. Y bueno, nosotros como definición de enfermedad renal crónica, pues esta se va a definir como una disminución de la función renal demostrada por una tasa de filtrado glomerular de menos de 60 mililitros entre minuto en 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, o por marcadores de daño renal o ambas de a menos 3 meses de duración sin tomar en cuenta una causa subyacente. Y bueno, aquí es lo que, como bien lo comentaba la profesora al principio, en enfermedad renal aguda pues va a ser de días a semanas, y enfermedad renal crónica tiene que por lo menos tener al menos 3 meses de duración. Y para que nosotros podamos identificar bien o poder definir bien la enfermedad renal crónica, pues tiene que tener un daño renal de más o igual a 3 meses, que se va a definir como alteraciones renales funcionales o estructurales, que pueden acompañarse o no de una disminución de la tasa de filtrado glomerular, pero que sin embargo las complicaciones de estas pues nos van a llevar a la disminución de la tasa de filtrado glomerular, y pues estas se pueden manifestar por anormalidades, por alguna patología renal o por la presencia de marcadores de daño renal de los cuales pueden estar incluidos anormalidades en la composición de la sangre, de la orina, o anormalidades en los estudios de imagen renal. Y pues un marcador muy importante de la definición de enfermedad renal crónica
es que todos aquellos pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular de menos de 60 mililitros entre minuto entre 1.73 metros cuadrados de superficie corporal de por lo menos mayor o igual a 3 meses con o sin daño renal, pues ya van a ser diagnosticados como enfermos renales crónicos. Siguiente, por favor. Bueno, y en cuestión de la epidemiología, es importante mencionar que pues esta enfermedad es el resultado de diversas enfermedades crónico-degenerativas, que ellas destacan diabetes mellitus e hipertensión arterial. Esta patología pues es muy alarmante y tiene cifras de morbilidad y mortalidad bastante altas aquí en México, además de que es una de las principales causas de atención de hospitalización y servicios de urgencia. Como les dije, pues entre ellas destacan muchas enfermedades que desencadenan esta enfermedad, entre ellas enfermedades del corazón, diabetes, hipertensión, infección por el virus de inmunodeficiencia humana y malaria. En 2017 se hizo un estudio en donde se reportó una prevalencia del 12.2% y 51.4 muertes por cada 100,000 habitantes en México. Y en el mundo se ha reportado que entre el 2.5 y el 11% en adultos pues presentan esta patología. La siguiente, por favor. Y bueno, existen diferentes factores de riesgo que desencadenan esta patología. Entre ellos están las personas mayores de 60 años, personas que tengan hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y, bueno, antecedentes familiares de enfermedad renal crónica. También encontré un cuadro en donde dividían en 4 partes los factores. Primera parte eran los factores de susceptibilidad, o sea que incrementaban la posibilidad de que el paciente sufra un daño renal. Entre ellos, pues los que les comenté, que sean mayores de 60 años, que tengan una historia familiar de enfermedad renal crónica, hipertensión arterial, que tengan diabetes y obesidad. Un nivel socioeconómico bajo. El nivel socioeconómico bajo principalmente es porque pues asocian a que tienen una peor salud y pues no les permite tener una calidad de vida suficiente. Y bueno, en los factores iniciadores, o sea, que inician directamente con el daño renal, entre ellas se destacan la litiasis renal, enfermedades autoinmunes, diabetes, hipertensión arterial, entre otras. Y los factores de progresión, que estos ocasionan o empeoran el daño renal y aceleran el deterioro de este mismo. Entre ellas está la proteinuria persistente, el tabaquismo también es muy importante recalcar, diabetes mal controlada, anemia, dislipidemias, obesidad. En los factores de estadio final, o sea que incrementan la mortalidad del fallo renal, está un acceso vascular temporal para diálisis, anemia, entre otras. La siguiente, por favor. También es muy importante mencionar que se da más en el sexo masculino y se ha dado en el 60% de los casos. Listo, la siguiente. Ok, bueno, continuando con la etiología, vamos a tener que la causa más frecuente del daño renal crónico va a ser una glomerulopatía diabética, la nefropatía diabética en este caso, y esta casi siempre es secundaria a la diabetes mellitus tipo 2, como ya lo ha sido mencionado anteriormente en los factores de riesgo. Aquí vamos a tener que la hiperglucemia va a causar una glucosilación de las proteínas glomerulares que pueden ser responsables de la proliferación de las células mesangiales y de la expansión de la matriz, así como del daño del endotelio vascular. Por lo general, la membrana basal se va a engrosar, lo que nos va a llevar a una disminución de la función renal y por ende un daño crónico. La segunda causa es una glomerulonefritis. Aquí va a ser la lesión glomerular que se produce en la mayoría de las ocasiones por un mecanismo inmunológico y este puede ser debido a una enfermedad específica o puede ser secundaria a una enfermedad sistémica. Aquí les puse una de la que hablaba mucho en la bibliografía, que es la nefropatía por inmunoglobulina A, y va a ser una glomerulonefritis primaria frecuente y es la principal causa de la enfermedad renal crónica secundaria a una patología glomerular en pacientes de todas las edades.
Como tercer lugar, ¿alguien va a hablar? Ok, bueno. Como tercer lugar tenemos la nefropatía hipertensiva. Aquí los pacientes con diagnóstico de nefropatía crónica a menudo pues padecen también hipertensión, como ya también yo nos había hecho favor de mencionar en los factores de riesgo. Y bueno, esto se va a tratar de una anomalía glomerular primaria a una enfermedad renal de túbulo intersticial. Y bueno, esto se va a deber a dos categorías. La primera va a ser en pacientes con una glomerulopatía primaria silenciosa y que nos ocasiona una glomerulosclerosis secundaria, segmentaria focal, perdón. Y la segunda va a ser en pacientes con una nefroesclerosis progresiva y esta va a ser una manifestación de la enfermedad vascular generalizada que, bueno, a menudo nos va a abarcar los vasos pequeños del corazón. Y bueno, esta última combinación de la nefropatía vascular e isquémica va a ser la más frecuente en ancianos. Como cuarto lugar tenemos la poliquistosis renal y bueno, esta va a ser una enfermedad donde nos va a formar múltiples quistes y lo que va a hacer que aumenten de tamaño, como podemos ver en esta imagen. Este se va a dar en un autosómico dominante, es decir, vamos a heredar un gen anormal de uno solo de los padres. Y también se puede dar como autosómico recesivo, que bueno, vamos a heredar los dos genes anormales. Y como quinto punto nos mencionaban otras nefropatías. Esto puede ser de un daño renal agudo que se complicó y pasó a crónico. Bueno, entonces pasamos a los mecanismos de la progresión de la enfermedad renal crónica. Igualmente hablaron de esto brevemente en el equipo de ayer. Entonces, pues vamos rápido, ¿no? La que sigue, por favor. Primeramente, debemos saber que tendremos un daño renal previo y va a ser totalmente dependiente de la etiología. Las etiologías, pues ya las acaba de mencionar la compañera Fernanda. Entonces, primeramente tenemos un daño renal previo, ¿no? Que va a producirnos una reducción considerable del número de nefronas funcionales, lo cual va a producir un incremento de la tasa de filtración glomerular en las nefronas que quedan, lo que va a resultar en una reducción de la resistencia arteriolar glomerular, lo cual va a inducir bueno, hay que mencionar que esta resistencia arteriolar glomerular va a ser predominantemente en las arteriolas aferentes que en las eferentes. Esta reducción de la resistencia arteriolar nos va a producir dos grandes cambios en el riñón funcional, ¿no? Que serían la elevación de la presión intraglomerular, que se podría traducir como un incremento del flujo plasmático renal efectivo. A su vez, la reducción del número de nefronas funcionales nos va a producir una hipertensión sistémica, la cual a su vez va a aumentar la elevación de la presión intraglomerular. Por ende, el incremento del flujo plasmático renal efectivo también estará aumentado. La que sigue, por favor. Entonces, son compensaciones hemodinámicas que se van a asociar a cambios estructurales significativos, ¿no? Bueno, tenemos que la hipertensión glomerular, bueno, ya no sé cómo quitar estas cosas de aquí. Ya vi. La hipertensión glomerular nos va a producir un daño endotelial directo, una hipertrofia renal y un estado proinflamatorio.
A su vez va a afectar las uniones celulares, como ya habíamos visto el día de ayer, también vamos a mencionar un poquito más adelante, lo cual va a permitir una hiperfiltración de proteínas. En esencia, vamos a tener el daño renal previo, que va a significar en una reducción de masa de las nefronas, es decir, una reducción de nefronas per se, lo cual va a provocar una hipertrofia en las nefronas restantes para compensar la pérdida de estas nefronas. Esto nos va a provocar una hipertensión capilar glomerular. Vamos a tener adaptaciones estructurales, vamos a tener daño endotelial, un estado proinflamatorio, van a estar afectadas las uniones celulares, los pocitos, las hendiduras, ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Entonces va a aumentar el incremento de la filtración de las proteínas plasmáticas. Albúmina, transferrina, inmunoglobulina G, factor crecimiento transformante beta, factores del complemento, angiotensina 2, pues se van a hiperfiltrar, lo que nos va a originar una proteinuria. La que sigue, por favor. Ahora. Ok. Ahora, la combinación de una hipertrofia glomerular. Bueno, aquí sale todo movido, pero imaginen que no está movido. Bueno, la combinación de una hipertrofia glomerular y la hipertensión intraglomerular van a inducir anormalidades funcionales y estructurales en las células del glomérulo, como ya lo hemos visto, que van a provocar una lesión en la célula epitelial. Esta lesión va a propiciar una acumulación de hialina en la pared del capilar glomerular, una disfunción de las células mesangiales que pueden derivar en una formación de microaneurismas o en una expansión de las células, de la matriz de las células mesangiales. Y también la lesión de la célula epitelial va a provocar una disfunción de la célula endotelial, que se puede traducir como una trombosis capilar. Bueno, puede producir una trombosis capilar. Cada uno de estos cambios va a contribuir al daño glomerular progresivo, que se va a manifestar clínicamente como proteinuria e histológicamente como una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Esta glomerulosclerosis pues es una esclerosis del glomérulo que va a afectar a una parte, a un porcentaje variable de los glomérulos, por eso se llama focal, porque afecta a una parte de los glomérulos, y se llama segmentaria porque afecta a... No, se llama focal porque afecta a una determinada cantidad de glomérulos, y se llama segmentaria porque afecta a una parte de los glomérulos, no afecta a todo el glomérulo, ¿no? Como puede ilustrarse en la imagen. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo se va a dar la lesión de las células epiteliales? Pues tenemos el crecimiento del glomérulo, la hipertrofia glomerular, va a conducir a un aumento de la superficie de filtración. Obviamente, pues se hace más grande, aumenta la superficie de filtración. O sea, vamos a tener una hipertrofia. Pero no vamos a tener una hiperplasia. O sea, la hipertrofia es un aumento del tamaño de las células, pero no vamos a tener una hiperplasia, que sería el aumento del número de células. Esto es importante porque, pues, en cuanto más aumenten las células, pues más susceptibles van a ser al daño. Entonces, durante esta respuesta, durante el crecimiento del glomérulo, las células epiteliales pues no se van a mantener intactas. Es decir, pues van a sufrir daño, ¿no? Los que van a sufrir daño pues son los podocitos entrelazados y los diafragmas de hendidura de filtración. Al principio se va a representar como cambios aislados y se van a manifestar por una fusión de los podocitos. Bueno, eso es al principio, y más adelante la superficie capilar va a empezar a mostrar
lesiones más graves como una pérdida focal o una pérdida completa del epitelio, lo cual se derivaría en una hiperfiltración más agravada. Entonces, de este modo, la distorsión y la pérdida de los diafragmas de hendidura y la pérdida de la pared del endotelio van a provocar un incremento del flujo local de ultrafiltrado. El resultado de estos cambios estructurales pues sería una pérdida de conductividad hidráulica, la proteinuria, todas las moléculas que ya les mencioné, entre algunas otras, y una glomerulosclerosis focal segmentaria. La que sigue. También existirá una acumulación hialina con una expansión de las células mesangiales. Bueno, las áreas en que la célula epitelial, pues, digamos, fue destruida o denudada, van a estar abiertas libremente a la filtración y va a producir un flujo incrementado de agua, de sólidos pequeños y de algunas macromoléculas, ¿no? Entonces, este aumento de la permeabilidad más la hipertensión intraglomerular van a favorecer la acumulación de proteínas plasmáticas muy grandes en el espacio subendotelial, ya que estas moléculas pues, son muy grandes para pasar la membrana basal glomerular, pero no para quedarse en el espacio subendotelial. Algunos ejemplos de esta acumulación de proteínas plasmáticas en el espacio subendotelial serían la fibrina, la inmunoglobulina M y componentes activados del complemento, ¿no? Entre muchos otros. Entonces, esta acumulación de proteínas plasmáticas, este material amorfo, puede ser hialino en ocasiones, nos va a conducir a un estrechamiento de la luz capilar. A su vez, estas moléculas también pueden entrar al espacio mesangial, provocando un incremento de la matriz mesangial, un incremento de la celularidad, lo que podría exacerbar el estrechamiento de la luz capilar. La que sigue. También se pueden formar microaneurismas. Bueno, tenemos aquí que la combinación del aumento del radio capilar, pues debido a la hipertrofia del glomérulo, más debido a la, bueno, la combinación del aumento del radio capilar más la hipertensión intraglomerular nos va a provocar un aumento de la tensión ejercida en la pared glomerular, lo cual puede llevar a una rotura de las estructuras fibrilares que van a conectar a las células mesangiales a la membrana basal glomerular, lo cual puede llevar a microaneurismas. A veces estos microaneurismas se pueden trombosar debido a una exposición de plaquetas circulantes y a una respuesta inflamatoria local. Y estos microaneurismas también pueden provocar que los capilares se colapsen, que haya infiltrado celular y que se esclerose. Entonces se podría observar histológicamente como un área de esclerosis segmentaria o esclerosis nodular. La que sigue. También tenemos lesiones vasculares y tubulointersticiales, no solo bueno, ya vimos que hay lesión en el mesangio, en la barrera de filtración, en las células epiteliales, en los podocitos, en el subendotelio. También hay lesiones a nivel de lesiones vasculares y tubulointersticiales, ¿no? Aunque la glomerulosclerosis es el cambio más, digamos, el protagónico de la enfermedad renal crónica, pues también vamos a tener daño en los vasos y en los túbulos, ¿no? En este
caso, el aumento de la presión y de flujo en el sistema arterial nos va a producir la disfunción de la célula endotelial. Local, como ya vimos, nos puede producir trombosis, acumulación de residuos celulares y de tejido conectivo. Esto no solo a nivel de glomérulos, sino también a nivel de los túbulos y de las arteriolas. Entonces, la hipertensión sistémica, en el caso de la arteriola, puede provocar una hipertrofia de las células del músculo liso, de la capa media, y si la hipertensión es muy grave, nos puede provocar una necrosis de la arteriola. Entonces, estos cambios vasculares, la hipertensión, va a producir una lesión adicional debido a isquemia e hipoperfusión. Entonces, la hipoperfusión de la arteriola en un glomérulo que está dañado, esclerosado, puede provocar una atrofia de la nefrona entera e isquemia de los túbulos. Además a esto, también tenemos algunos factores que pueden contribuir al daño tubulointersticial, como serían el depósito de fosfato cálcico. Este se da en etapas avanzadas de la insuficiencia renal crónica, en la etapa 3. Vamos a ver las etapas más adelante, pero les adelanto un poco. Entonces, un descenso de la filtración glomerular nos va a conducir a una retención de fosfato. Este fosfato tiende a unirse al calcio, el calcio libre, para formar fosfato de calcio. A su vez, este fosfato de calcio puede depositarse en los tejidos y provocar daño, ¿no? En este caso, en el nivel de las arteriolas y de los túbulos. Entonces, como ya vimos, pues se puede dañar prácticamente toda la nefrona. La que sigue, por favor. Otro de los factores que contribuyen al daño tubulointersticial sería la acumulación local de amonio. En este caso, como ya vimos, un glomérulo se va a hipertrofiar para compensar la falta de otros glomérulos. Entonces, se dice que cada nefrona puede aumentar su capacidad de filtración hasta de 3 a 4 veces, ¿no? Esto varía de cada soluto, pero por ejemplo en el amonio, un glomérulo puede triplicar o cuatriplicar su capacidad de filtración de amonio. Entonces, un paciente que tenga una pérdida notable de nefronas podrían desarrollar una acidosis metabólica. Y se acumularía el amonio, ¿no?, a nivel tubulointersticial y de las arteriolas. Entonces, y mencionar que esto regularmente ocurre cuando hay una tasa de filtración glomerular menor de 25 milímetros por minuto, o sea, es en una fase 4 de la enfermedad renal crónica. En resumen, la acumulación local de amonio va a inducir de forma directa la activación del complemento, que va a inducir a su vez la acumulación de macrófagos que producen inflamación tubulointersticial y pues puede llegar a la fibrosis, ¿no? Entonces otro daño. La que sigue. Bueno, ahora pasamos un poco a las alteraciones que vamos a tener debido a estos daños. Hay que saber que vamos a tener una hipernatremia debido a múltiples causas. Vamos a detallarlas un poquito más adelante. Vamos a tener una hipocalcemia, también la detallamos más adelante. Es frecuente también, pues como ya lo vimos, una hiperfosfatemia, cuando ya estamos en una etapa avanzada de la enfermedad renal crónica. Y en el caso del potasio,
Regularmente suelen observarse hiperpotasiemias graves, pero esto con unas tasas de filtrado glomerular muy bajas, regularmente menores de 15. Esto sería una fase 5 de la enfermedad renal crónica. Y también pues deberían considerarse otros factores en el caso de la hiperpotasemia, como un hipoaldosteronismo o fármacos como diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? Entonces tenemos una hiperfosfatemia, una hipernatremia, una hipocalcemia y puede haber una hiperpotasemia. En el caso de la dislipidemia, pues va a estar presente, ¿no? Esto debido a que el HDL vamos a tener una hiperfiltración, ya que es lo suficientemente pequeña como para que se vaya a la orina cuando hay daño renal. Y vamos a tener una disminución de la lipoproteína lipasa. Por ende, todo lo que degrade esta enzima, todas las lipoproteínas que degraden esta enzima, pues van a estar aumentadas. LDL, VLDL, triglicéridos y colesterol. Entonces, pues es frecuente encontrar estos elevados. La siguiente, por favor. Bueno, también vamos a tener una toxicidad urémica. Los compuestos que se acumulan en plasma y tejidos durante el desarrollo de las etapas avanzadas de la enfermedad renal crónica, directa o indirectamente, a una filtración renal adecuada. Entonces se conocen como solutos de retención urémica o toxinas urémicas, ¿no? En general, pues se conocen más de 90 toxinas urémicas. En este caso, pues les puse algunos ejemplos de las toxinas urémicas y algunas patologías que causan. Aquí no se ve, pero dice guanidas, y las guanidas en exceso pues tienen una acción neurotóxica. Tenemos algún otro ejemplo, la dimetilargina simética, que es un inhibidor del óxido nítrico. O sea, el óxido nítrico es un vasodilatador muy potente, entonces pues si inhiben el óxido nítrico van a provocar una vasopresión, lo que puede provocar una disfunción endotelea, por ejemplo, ¿no? También tenemos la homocisteína. De la homocisteína, algo muy interesante es que el hecho de que existen valores aumentados de esta toxina urémica predisponen a un paciente hasta 30 veces más comparado con la población normal a riesgo cardiovascular, ¿no? Tenemos el hiper-HCI, que es tóxica para el endotelio vascular y favorece la agregación plaquetaria y la trombosis. Y así tenemos 90 diferentes o hasta más. Hasta donde yo pude investigar son 90 solutos que se admiten como toxinas urémicas capaces de provocar daño a nivel de muchos sistemas, ¿no? Entonces, pues de aquí la que sigue, por favor. Ahora, en estadios tardíos de la enfermedad renal crónica, generalmente en el estadio 3, vamos a empezar con una deficiencia de calcitriol. El calcitriol es la forma activa de la vitamina D. Esto se va a llevar, esta deficiencia es producida por dos causas, ¿no? Uno, la disminución de la masa renal. Como ya sabemos, o si no lo saben, en a nivel de la masa renal existe la producción de la 1-alfa hidroxilasa, que se encarga de convertir el 25-hidroxicolecalciferol a 1,25 dihidrocolecalciferol o calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Entonces, una reducción de masa nos va a provocar pérdida de la 1-alfa hidroxilasa, ¿no? Y por otro lado, la hiperfosfatemia que ya les había mencionado, puede acumularse el fósforo a nivel del tejido renal
y a su vez puede inhibir a la 1-alfa hidroxilasa. O sea, aparte de que no habrá mucha producción de esta 1-alfa hidroxilasa, el fósforo puede inhibir que se produzca y puede inhibir su acción. Y por otro lado, la hiperfosfatemia también va a incrementar la actividad de la 24-hidroxilasa. La 24-hidroxilasa también se encuentra a nivel de los riñones, pero en este caso, esta enzima se encarga de degradar al 1,25-dihidrocolecalciferol y al 25-hidrocolecalciferol. Entonces, vamos a tener poca producción de esta, más un aumento de la degradación. Entonces, esos son los factores por los cuales hay deficiencia de calcitriol en la enfermedad renal crónica. Y principalmente en los estadios, a partir del estadio 3, con una deficiencia del 40% de la filtración glomerular. La que sigue, por favor. También tenemos una hipocalcemia, como ya les había mencionado. Esta hipocalcemia es debida a una deficiencia del calcitriol, porque una de las funciones del calcitriol es aumentar la absorción intestinal del calcio o activar la absorción intestinal de calcio. Entonces, pues prácticamente no se va a absorber calcio a nivel intestinal. Y recordemos que, como ya se había mencionado, el fósforo tiende a unirse con el calcio para formar fosfato de calcio. Entonces, los límenes de calcio están disminuidos. Después de esto, vamos a tener un aumento de la hormona paratiroidea. Además de que se dice que las toxinas urémicas son capaces de dañar los receptores de calcitriol. Entonces, el poco calcitriol que tenemos no sería capaz ni siquiera de activar los receptores de calcitriol. Entonces, pues estaría aún más disminuida la absorción intestinal de calcio, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, vamos a tener un hiperparatiroidismo secundario. Como lo sabemos, esta hormona, la hormona paratiroidea, su principal regulador son los niveles de calcio sérico. Y cuando el calcio sérico disminuye, pues se aumenta la secreción de la hormona paratiroidea, ¿no? Para intentar mantener el calcio en un estado sérico normal. Mecanismos que incrementan la hormona paratiroidea debido al déficit de calcitriol en la insuficiencia renal. Pues se dice que un déficit de calcitriol va a aumentar la producción, la síntesis de hormona paratiroidea. También, como ya habíamos mencionado, favorece la hipocalcemia debido a la absorción de calcio. Y la deficiencia de calcitriol también va a producir una resistencia a la acción calcémica de la hormona paratiroidea. También se dice que la disminución de los receptores de calcitriol debido a la uremia, pues influyen en el incremento de la hormona paratiroidea debido al déficit de calcitriol. Y en cuanto a los mecanismos de incremento de hormona paratiroidea por la retención de fósforo, pues ya los vimos, ¿no? Disminuye la síntesis de calcitriol, favorece la hipocalcemia y también se dice que aumenta directamente la producción de la hormona paratiroidea. La que sigue. Entonces vamos a tener un hipoparatiroidismo secundario que pues prácticamente podría producir una dismineralización del esqueleto, resorción ósea, quistes óseos, fracturas espontáneas, roturas tendinosas, papiledema, convulsiones, depresión, ansiedad, psicosis, arritmias, insuficiencia cardíaca, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues agregamos esto al cuadro clínico probable. Esto generalmente se da ya en un estadio avanzado, como en el estadio 4 más o menos, si no se trata a tiempo. La que sigue, por favor.
Entonces también tenemos anemia en la enfermedad renal crónica. En el caso de la anemia, se dice que casi todos los pacientes con insuficiencia renal crónica son anémicos. En este caso, el hematocrito va a empezar a caer cuando una filtración glomerular esté reducida en un 40%, o sea, en un estadio 3 de la enfermedad renal crónica. Esta anemia, sus características es que es normocítica, normocrónica e hipoproliferativa, lo que quiere decir que el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media van a estar normales. Lo único que va a faltar pues, es la cantidad de eritrocitos. Hay que saber que esta anemia tiende a empeorar conforme progresa la enfermedad renal, como prácticamente todos los síntomas de la patología, ¿no? Ahora, en cuanto a los factores que contribuyen a la anemia, está claro que la causa principal es una hiposecreción de la hormona eritropoyetina. Recordemos que esta hormona se produce en la corteza renal. Entonces, cuando tenemos una disminución de la masa renal, por lo tanto también, al igual que la 1-alfa-hidroxilasa, vamos a tener a la eritropoyetina disminuida. En este caso, pues la eritropoyetina ayuda a la maduración eritrocítica, ¿no? Y generalmente una anemia, pues nos va a inducir un aumento de la eritropoyetina, pero en este caso, como la masa renal está disminuida, pues no se puede dar este mecanismo compensatorio. Entonces, pues, entre los factores que contribuyen a la anemia, el principal es la producción inadecuada de eritropoyetina. Entre otras, tenemos una respuesta eritropoyética disminuida en la médula ósea debido a las toxinas urémicas y al estado inflamatorio. Es decir, estas toxinas urémicas, aparte de que hay poca eritropoyetina, van a inhibir su acción a nivel de la médula ósea. También se puede deber a una disminución de la disponibilidad de hierro. Esto se dice que es causado por niveles elevados de la hormona hepcidina, que esta hormona se encarga de liberar hierro en el plasma. Esta hormona es regulada por la eritropoyetina, entonces cuando hay deficiencia de eritropoyetina, la hepcidina está aumentada, entonces hay pérdida de hierro. Entonces disminuye la disponibilidad de hierro y por lo tanto la capacidad de la médula ósea para utilizarlo para la creación de eritrocitos. También se describe una vida media de los hematíes acortada, de etiología incierta, aunque algunos autores nos dicen que es debido también a las toxinas urémicas. De igual manera, se puede deber a una deficiencia de vitaminas, principalmente la vitamina B12 o el ácido fólico. Y hay que mencionar que el hiperparatiroidismo puede provocar una fibrosis a nivel de la médula ósea. Entonces también puede provocar anemia. La que sigue, por favor. Ahora, ya vimos que la hipertensión puede provocar una enfermedad renal crónica y viceversa, ¿no? Una enfermedad renal crónica puede provocarnos una hipertensión. Aquí tenemos varios mecanismos para que se provoque una hipertensión. Podemos dividirlos en cambios hemodinámicos y cambios hemodinámicos. Los cambios hemodinámicos son los que ya vimos: una perfusión sistémica elevada, una elevación de la presión intraglomerular, una hipofiltración con pasaje de proteínas, ¿no? Ahora, los cambios no hemodinámicos incluimos el óxido nítrico. En este caso, durante una hipertensión arterial asociada a una enfermedad renal crónica, se observa una producción de óxido nítrico inadecuada y de causa multifactorial, ¿no? Esta disminución, bueno, sabemos que el óxido nítrico también se produce a nivel renal y en otros lados, pero como se produce a nivel renal, una disminución de la masa renal va a afectar directamente la producción del óxido nítrico. También tenemos un aumento de la angiotensina 2,
El hiperparatiroidismo también disminuye la producción de óxido nítrico, el estado urémico y el déficit de vitamina D. Entonces vamos a tener una hipoproducción de óxido nítrico. Una disminución de la producción de óxido nítrico promueve la antinatriuresis, un aumento del tono vascular, puede provocar fibrosis intersticial y atrofia de los túbulos. Lo que pues colaboraría con una progresión a hipertensión arterial y la progresión del daño renal. A su vez, también tenemos la endotelina 1, que también se sintetiza a nivel renal, pero en este caso, en lugar de estar disminuida, está aumentada. Esto debido a que los factores que inhiben la producción de óxido nítrico aumentan la producción de endotelina 1, como sería la angiotensina, la inflamación, entre otras, ¿no? En este caso, la endotelina, pues, es lo contrario del óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador, la endotelina es un vasoconstrictor. Y además de que va a liberar superóxidos que también pueden dañar, pues, prácticamente cualquier célula. La que sigue, por favor. De igual manera, tenemos una elevación del sistema renina-angiotensina, que va a ser consecuencia de una formación incrementada de angiotensina 2. Bueno, para no hacer el cuento largo, va a haber mecanismos de estimulación para la producción, para la elevada actividad del sistema renina-angiotensina, que sería una proteinuria, nefritis intersticial, glomerulonefritis e hipoxia. Todos estos factores van a aumentar la actividad del sistema renina-angiotensina. Este aumento va a inducir un aumento de la resolución de sodio en la sangre, una disfunción endotelial y vasoconstricción general, lo cual puede promover una fibrosis de los glomérulos, atrofia tubular. Como ya vimos, estos dos pueden producir una hipertensión arterial, secundaria a una hiperfiltración renal. La que sigue, por favor. También tenemos la aldosterona. Pues esta ya sabemos que está regulada por el sistema renina-angiotensina, por el potasio y por otras cosas, ¿no? Bueno, se libera la aldosterona debido a las acciones del sistema renina-angiotensina, lo cual va a provocar un aumento en la resolución de sodio, fibrosis con hipertrofia intersticial, inflamación tubular, etc. Esto mediante la activación del inhibidor 1 de plasminógeno, la activación del factor de crecimiento beta, la formación de especies reactivas de oxígeno y pues también va a contribuir a la pérdida de los plócitos glomerulares, ¿no? Lo cual va a contribuir a que se agrave la insuficiencia renal crónica y que pueda evolucionar una hipertensión arterial. También tenemos la hiperactividad del sistema nervioso simpático. En este caso, pues se ha demostrado que en los pacientes hipertensos pues hay una hiperactividad del sistema nervioso simpático, y esta es aún más grave cuando existe una enfermedad renal crónica. Las causas, la verdad es que no las encontré. Decían que todavía eran inciertas. Y bueno, en general, una hiperactividad del sistema nervioso simpático en la enfermedad renal crónica va a contribuir a una reabsorción de sodio que va a agravar la volemia, que puede afectar la hipertensión arterial, puede mantener una elevada resistencia vascular renal
Y pues el balance positivo de sodio va a estar alterado, en consecuencia, la presión arterial elevada. Y pues estos serían los mecanismos en los que se podría producir una hipertensión debido a una enfermedad renal crónica. La que sigue, por favor. Entonces, en resumen, una insuficiencia renal crónica va a provocar una deficiencia de eritropoyetina que puede provocar anemia, disfunción plaquetaria por pérdida de los factores de la coagulación a nivel de la filtración y por la uremia. Puede provocar calcificaciones vasculares debido al fosfato cálcico y a la hiperproducción de la hormona paratiroidea. Como ya vimos, hay muchas toxinas urémicas que pueden provocar muchos daños a nivel de cualquier sistema. Son más de 90, como ya les había mencionado. Vamos a tener una dislipidemia con niveles bajos de HDL, altos niveles de triglicéridos, colesterol, entre otras moléculas, entre otras lipoproteínas. Vamos a tener un estado proinflamatorio. Ya vimos que vamos a tener un desequilibrio de endotelina oxidanítico que va a favorecer a la hipertensión. También tenemos una hiperreactividad del sistema nervioso simpático que va a favorecer la hipertensión también. Vamos a tener una fibrólisis alterada, puede acompañarse de coagulopatías. Y pues eso en esencia. La que sigue. Entonces, a medida que la enfermedad renal crónica se hace más grave, van a empezar a aparecer una serie de signos y síntomas, ¿no? A continuación incluimos una lista parcial de las complicaciones más frecuentes que se muestran pues prácticamente que daña a todos los sistemas del organismo, ¿no? En general, pues estos signos y síntomas se conocen como estado urémico o simplemente uremia. Y la que sigue, por favor. En general, pues van a estar implicados 4 mecanismos, ¿no? Los cuales ya explicamos. Para la generación del estado urémico y de todas los signos y síntomas que se van a encontrar dentro de la enfermedad renal crónica, que serían una disminución de la excreción de electrolitos y agua, la reducción de excreción de las toxinas urémicas, la disminución de la síntesis de hormonas renales, la eritropoyetina, el calcitrol, etcétera, ¿no? Y la compensación de la insuficiencia renal, que fue lo primero que vimos. La hipertrofia glomerular, etcétera. Estos son los 4 mecanismos principales que nos van a llevar a desarrollar cualquier signo y síntoma de esta patología. Claro que depende del grado de enfermedad renal crónica en donde nos encontremos, pues el cuadro sintomatológico que va a tener el paciente. Entonces, pues vamos rápido, ¿no? Dentro del sistema hematológico podemos encontrar anemia, disfunción plaquetal, hipercoagulabilidad, inmunodeficiencia humoral y celular, lo que predispone al paciente a infecciones y neoplasias. Dentro del sistema nervioso, encefalopatía, polineuropatía periférica, disfunción del sistema autónomo. La que sigue, por favor. Dentro del sistema cardiovascular, pues la hipertensión, como ya vimos, miocardiopatías, cardiopatías isquémicas, pericarditis, accidentes cerebrovasculares. En el sistema reproductor, pues disfunción eréctil y amenorrea principalmente. La que sigue. En el sistema digestivo, anorexia, náuseas y vómitos, ascitis, diverticulitis, entre otras. En el sistema respiratorio puede haber derrame pleural, edema pulmonar, calcificaciones pulmonares. La que sigue. En el sistema osteoarticular, pues ya vimos todo lo que puede producir la hormona paratiroidea en exceso, el hiperparatiroidismo secundario. En el estado nutricional encontramos una malnutrición proteica y calórica. La que sigue, por favor.
En el sistema endocrino y en el metabolismo puede haber una hiperinsulinemia. Una hiperinsulinemia pues, nos va a provocar resistencia periférica a la insulina. También puede haber tasas alteradas de glucagón, de TSH, de T3, de T4, de cortisol, de las hormonas sexuales, de prolactina, de hormona de crecimiento, de leptina, y pues prácticamente cualquier hormona puede estar alterada su concentración. Y en el sistema tegumentario pues es frecuente encontrar prurito, hiperpigmentación, cirrosis, pseudoporfiria, foliculitis perforante, todas estas debido a las toxinas urémicas. La que sigue. Dentro de las alteraciones bioquímicas, pues ya las mencionamos previamente, una hiperfosfatemia, hipocalcemia, una acidosis metabólica, una hiperpotasemia, que es lo más frecuente, pero también puede haber hipopotasemia, la hipernatremia, una hiperuricemia, y pues la retención nitrogenada de urea, catinina y de toxinas urémicas. Y dentro de las manifestaciones psicológicas, pues puede haber depresión, ansiedad e irritabilidad, principalmente, ¿no? Obvio, puede haber muchas cosas. La que sigue. Ok, bueno. No, adelante. Ok, bueno, vamos a seguir con la clasificación. Vamos a clasificar la enfermedad renal crónica por categorías según nuestro filtrado glomerular. Aquí les coloqué la fórmula de Kirchhoff-Gault, donde es creatinina sérica es igual a 140 menos la edad en años por el peso en kilogramos sobre la creatinina sérica en miligramos sobre decilitro por 72. Y si son mujeres, es por 0.085. Nosotros lo vamos a clasificar en categorías de G1 a G5, donde nuestra tasa de filtrado glomerular de G1 va a ser mayor a 90 y de G5 va a ser menor a 15. Aquí nosotros vamos a encontrar a un costado las condiciones donde G1 va a tener un daño renal, pero vamos a tener una tasa de filtrado glomerular normal. G3 se va a dividir en G3A y G3B, donde vamos a tener un descenso ligero y se va a convertir en moderado cuando es G3B. Y en G5 vamos a tener que ya es un paciente complicado cuando es con una diálisis. Para no ser repetitiva, aquí les dejo un cuadro con los síntomas que cambian según el estadio. Se va a dividir en 1, 2 y 3A, 3B, 4 y 5, y pues con todo lo antes ya mencionado por Marco. Y por último vamos a tener la clasificación de la enfermedad renal crónica por categoría según la albuminuria. Y aquí vamos a evaluar la estratificación de riesgo, es decir, si nuestro paciente tiene una albuminuria que se considera moderadamente elevada de 30 a 300 y está en un estadio G3B, nosotros pues lo encontraríamos en un color rojo que nos diría que es un riesgo alto, muy alto. En cambio, si nuestro paciente tiene un G1 que es un filtrado glomerular normal o elevado, y se encuentra en una albuminuria normal menor a 30, vamos a encontrarlo en un color verde, que significa sin riesgo. Bueno, y ahora vamos a proseguir con el diagnóstico y pues este es un poco más fácil y un poco más ágil porque ya vimos la fisiopatología y la clasificación de la enfermedad. Nosotros en el diagnóstico debemos de tomar muy en cuenta la clasificación, ya que como lo pudimos ver anteriormente, la clasificación va a ser importante para nosotros poder definir un tratamiento óptimo en la enfermedad renal crónica. Y bueno, la base diagnóstica se va a fundamentar en una exhaustiva historia clínica donde se van a recoger antecedentes personales y familiares, síntomas clínicos, los parámetros analíticos que ya nos mencionaron en el cuadro clínico y en la fisiopatología, y pues las pruebas de imagen. Dentro de los antecedentes personales y familiares, pues tenemos que tomar muy en cuenta los factores de riesgo cardiovascular porque conllevan a una mayor mortalidad, el uso de drogas en pacientes, aquellos pacientes que están expuestos a elementos tóxicos que puedan afectar o agravar más esta enfermedad, así como malformaciones y enfermedades hereditarias. Dentro de
dentro de los antecedentes personales, pues tenemos que tomar muy en cuenta la historia de trasplante renal, ya que todos los pacientes con trasplante renal se consideran portadores de una enfermedad renal crónica, independientemente del nivel de la tasa de filtrado glomerular o de la presencia o ausencias de marcadores renales. Esto se va a justificar porque al momento de que se hace el trasplante renal, pues ya va a haber un daño, de los riñones nativos, y pues el paciente ya va a tener o ya va a presentar complicaciones de una enfermedad renal crónica previas a este trasplante. Dentro de los síntomas clínicos, pues estos van a ser muy importantes y van a ser de gran variedad, como ya los vimos anteriormente. En numerosas ocasiones podemos encontrar la ausencia de los síntomas o puede haber una clínica inespecífica, pero pues hay que tenerlos en cuenta porque entre mayores sean los síntomas o las manifestaciones, pues la enfermedad renal crónica se puede encontrar en etapas mucho más avanzadas. Siguiente, por favor. Y bueno, como ya les habíamos mencionado en la definición de enfermedad renal crónica, la tasa de filtrado glomerular va a ser un indicador muy importante para que nosotros podamos diagnosticarla. Vamos a tener que, pues como ya lo habían mencionado, va a haber una clasificación de la enfermedad renal crónica basándose en el grado de la disminución de la función renal. Está valorada pues por la tasa de filtrado glomerular. Esta tasa de filtrado glomerular pues va a constituir el mejor método para la medición de la función renal, tanto en personas sanas como en personas enfermas. Y esta tasa de filtrado glomerular va a variar de acuerdo a la edad, el sexo y el tamaño corporal. El valor normal en adultos jóvenes pues oscila de entre los 90 y 120 mililitros entre minuto, entre 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Y este valor pues tiende a disminuir con la edad. Por otro lado, pues como ya lo habíamos visto, una tasa de filtrado glomerular menor de 60 mililitros entre minuto pues va a representar la pérdida de más del 50% de la función renal normal en adultos. Y por debajo de este nivel, pues ya se pueden ir presentando complicaciones pues ya mucho más graves de una enfermedad renal crónica. Entonces, para que nosotros podamos dar el diagnóstico, estos pacientes tienen que presentar al menos 2 mediciones de tasa de filtrado glomerular con valores de 60 mililitros entre minuto en un periodo de 3 meses. Y deben considerarse, y ya los podemos considerar como enfermos renales crónicos. Y pues ya una tasa de filtrado glomerular menor de 15 mililitros entre minuto, pues ya nos estaría dando un indicador de falla renal, que ya sería diálisis. Siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí, al igual que mi compañera en clasificación, pues puse las ecuaciones para estimar la tasa de filtrado glomerular. Y pues dentro de estas encontré que la MDR4 pues va a ser una de las más importantes para sacar la estimación de la tasa de filtrado glomerular, que nos va a ayudar a clasificar a nuestra enfermedad renal crónica para nosotros poder brindar un adecuado tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, también dentro del diagnóstico pues vamos a encontrar alteraciones en la hematología y en el metabolismo, y como ya lo vimos en la fisiopatología, pues vamos a encontrar una anemia. Esta pues puede ser normocítica o normocrómica por el déficit de eritropoyetina. Sin embargo, pues también podemos encontrar en ocasiones un patrón microcítico que puede estar relacionado con un sangrado o una intoxicación. O también podemos encontrar un macrocítico que puede estar relacionado con un déficit de ácido fólico y de la vitamina 12, como ya lo habían mencionado. También vamos a encontrar alteraciones en el tiempo de la hemorragia. Estos tiempos van a estar alargados, y esto se va a deber a las toxinas urémicas. Vamos a encontrar también alteraciones en el catabolismo,
en este caso de los lípidos, y pues lo vamos a ver manifestada como una dislipidemia, como también ya lo habíamos visto. Vamos a ver vamos a ver también alteraciones en los hidratos de carbono, que estos se pueden manifestar como una hiperglucemia. Dentro de estos, pues también vamos a encontrar anormalidades en el sedimento urinario. Vamos a encontrar anormalidades en los niveles de urea. Vamos a encontrar también alterados los niveles de ácido úrico que se pueden ver, que se pueden reflejar en alteraciones en el metabolismo de las purinas. Y otros parámetros importantes que son la creatinina y la albúmina va a ser muy importante su cuantificación, ya que la relación albúmina-creatinina pues nos va a ayudar a la clasificación de la enfermedad renal crónica y para ver qué tan avanzada está esta, como también ya lo había explicado mi compañera en la clasificación. Y pues estos valores de la relación albúmina-creatinina, pues también ya los había mencionado, tiene que ser, valores normales tienen que ser menores o iguales a 30. Sin embargo, ya más de 30 ya se puede considerar un aumento leve, o también se podría considerar como, si no es muy alto, como normalidad. Y pues estos, como ya los mencionó, va de la categoría A1 a la categoría A3. Siguiente, por favor. Vamos a encontrar también alteraciones en los iones. Estas van a ser alteraciones hidroeléctricas. Vamos a encontrar un sodio y un potasio en cifras normales hasta fases avanzadas. Podemos encontrar dentro de estos una hipo o una hipernatremia en situaciones de sobrecarga y depresión de volumen. También podemos encontrar una hiperpotasemia en fases avanzadas, salvo en aquellas personas que tengan una nefropatía diabética o una nefropatía intersticial crónica. También vamos a encontrar alteraciones en el calcio, como ya lo habíamos visto. Se puede encontrar normal o bajo en relación a un hiperparatiroidismo secundario. Vamos a encontrar también el fósforo elevado, una hiperfosfatemia, el magnesio elevado, una hipermagnesemia, y podemos encontrar una acidosis metabólica, como también ya lo habíamos visto, esto por el mal manejo del bicarbonato e incapacidad renal para excretar los aniones orgánicos. También podemos encontrar una hiperfosfatemia, hipocalcemia, hipermagnesemia, hiponatremia, hiperpotasemia y pues la acidosis metabólica. Siguiente, por favor. Y pues por último en el diagnóstico tenemos las técnicas de imagen. Estas van a ser muy importantes a la hora de aportar información complementaria para nuestro diagnóstico. La ecografía pues va a ser considerada como la prueba de elección, ya que esta nos va a permitir visualizar la ecogenicidad, el tamaño, la simetría, la posición, el estado del sistema, y pues nos va también a permitir diferenciar, nos va a permitir hacer una diferenciación córtico-medular. La ecografía no se va a realizar a todos los pacientes, sin embargo, la podemos realizar en aquellos pacientes que van a presentar una falla renal de etiología desconocida, ya que una obstrucción del tracto urinario va a poderse diagnosticar fácilmente y va a ser reversible cuando nosotros la tratamos de forma oportuna. También dentro de en el tamaño, nosotros debemos de considerar que un tamaño renal pequeño va a ser aquel que mida menos de 9 centímetros según la superficie corporal, y esto pues va a indicar una cronicidad e irreversibilidad de la enfermedad. Un tamaño renal normal pues nos va a favorecer el diagnóstico de un proceso agudo. Sin embargo, la poliquistosis renal o la amiloidosis o la diabetes pueden cursar con riñones de tamaño normal o aumentados. Una diferenciación del tamaño superior a 2 centímetros pues ya puede ser debida por alteraciones de la arteria renal, por un reflujo vesicoureteral o por diversos grados y formas de agenesia o hipoplasia renal urinaria.
Otra forma de diagnóstico pues es la radiografía simple de abdomen, que pues en esta nos va a ayudar a ver el tamaño, alteraciones del contorno y algunas veces las calcificaciones que se puedan llegar a diagnosticar con esta. Encontré que una técnica pues puede ser la urografía intravenosa, sin embargo que esta ya no es muy utilizada porque nada más nos va a dar porque esta no va a indicar un diagnóstico como tal de la enfermedad renal crónica, puesto que la información que proporciona va a ser limitada y pues vamos a tener problemas al momento de que no va a haber una correcta eliminación del contraste, además de que puede ser nefrotóxico y seguramente pues contribuirá a que nuestro paciente tenga que tratarse con diálisis. Otra forma de diagnóstico pues es la TAC, y pues en esta podemos tener una mejor visualización del retroperitoneo y podemos tener una mayor precisión de aproximación diagnóstica de masas. Y por último, podríamos nosotros complementar con el diagnóstico una biopsia renal. Sin embargo, en esta hay que valorar los posibles riesgos de la biopsia renal frente a los beneficios potenciales de la información que nos puede proporcionar, ya que esta solamente va a estar indicado cuando el resultado justifique tanto el pronóstico como el tratamiento. Y si se efectúa esta biopsia en etapas precoces de la enfermedad renal crónica, pues la información puede sernos útil. Sin embargo, ya en fases avanzadas, a menudo nos encontraremos con riñones esclerosados y fases terminales de la enfermedad. Y pues, siguiente, por favor. Y bueno, ya en el tratamiento vamos a manejar el primer punto, que es el no farmacológico. Y bueno, tenemos que recomendarle al paciente que tiene que hacer actividad física más de 30 minutos 5 veces por semana. También tiene que haber un control de peso. En este caso, si el paciente tiene un índice de masa corporal superior a 25 gramos sobre metro cuadrado, tiene que haber una pérdida de peso. Tenemos que disminuir la ingesta de proteínas. En adultos con o sin diabetes tiene que haber una ingesta de 0.8 gramos sobre kilogramo por día. También tenemos que limitar el consumo de sal a menos de 2 gramos por día en adulto y pues claro, evitar el tabaco. La siguiente, por favor. Y bueno, en farmacológico, aquí vamos a utilizarlo para la hipertensión arterial, los IECAS, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y los ARA2, que son angiotensina de los receptores de angiotensina 2. Los podemos utilizar ambos, sin embargo, no se recomienda utilizarlos en conjunto. También el tratamiento para el paricalcitol, que es un análogo de la vitamina D, lo cual pues va a haber una disminución significativa de la proteinuria. En la siguiente vamos a ver un cuadro con el manejo de cada patología que pueda tener el paciente en una patología de daño renal y los fármacos, en el que está la renoprotección, que tiene una hipertensión arterial, manejo hidrosalino e hipertensión arterial, si el paciente presenta diabetes, dislipidemias, acidosis metabólicas e hiperucinemia. En cada patología, cada manejo viene su fármaco, la indicación y el objetivo de este fármaco. La siguiente, por favor. Bueno, sin embargo, también vamos a tener un punto muy importante, que es la diálisis. Esto con el fin de que el paciente tenga una mejor calidad de vida. La diálisis pues está definida como un procedimiento terapéutico por el cual se van a eliminar sustancias tóxicas que están presentes en la sangre. Existen 2 tipos de diálisis: hemodiálisis y diálisis peritoneal. La siguiente, por favor. El tratamiento de hemodiálisis consiste en dializar la sangre a través de una máquina que hace circular la sangre desde una arteria del paciente hasta un filtro de diálisis o dializador.
en el que las sustancias tóxicas de la sangre se van a difundir a través de un líquido de la diálisis. En esto, pues la sangre se va a liberar de las toxinas, vuelve luego al organismo a través de una vena canulada. Este procedimiento, pues es una técnica bastante utilizada actualmente. Sin embargo, la siguiente, por favor, tenemos otro tipo de diálisis, que es la diálisis peritoneal. Esta diálisis peritoneal, pues, se usa un recubrimiento en el peritoneo, o sea, en el abdomen, y se va a utilizar una solución que es también llamada dializado. Esta pues va a absorber los desechos y los líquidos de la sangre usando pues el peritoneo, o sea, va a ser como un filtro. Entonces, el líquido de la diálisis se va a introducir por la cavidad peritoneal a través de un catéter que va a ser implantado quirúrgicamente. Y bueno, aquí es muy importante mencionar que el paciente tiene, y nosotros como personal médico, tenemos que tener mucha higiene y cuidados en cuanto a este tipo de diálisis. Sin embargo, la siguiente, existen dos tipos de diálisis peritoneal. El siguiente es la diálisis peritoneal continua ambulatoria, lo cual pues el paciente va a ingresar al dializante en el abdomen mediante un catéter permanente. O sea, en este caso no es necesario cambiárselo. Este líquido pues va a permanecer en la cavidad peritoneal durante varias horas. Normalmente esto se utiliza 3 o 4 veces al día y una vez antes de acostarse. Esto durante 7 días, o sea, una semana, y va a durar aproximadamente 30 minutos esta sesión. La siguiente, por favor. Peritoneal automatizada, que esta es un poquito más actual. También es llamada diálisis continua ciclada, y esta se utiliza en un dispositivo médico que es llamado diálisis peritoneal automatizada, como lo dice su nombre, en el cual pues el equipo tiene una función específica, lo cual es suministrar a un dializante al peritoneo a una temperatura adecuada, obviamente para que el paciente esté cómodo, y en este caso se van a manejar ciclos de drenado, lo cual pues se va a llevar estos ciclos durante la noche mientras el paciente duerme. Entonces, pues obviamente va a ser muchísimo más fácil y muchísimo más ágil para el paciente, pues este tipo de técnica. También existe como niveles de presión hidrostática. Está dividida en 5 niveles, la cual el primero es que la bolsa del dializante va a estar colgada a un nivel superior del paciente. El segundo nivel es el compartimiento del calentamiento. El 3 es el paciente, cómo lo acomode. 4, la bolsa de drenado. Y la 5, pues la bolsa separada de desecho. La siguiente, por favor. Y bueno, también existen indicaciones y contraindicaciones para la diálisis, que estas pues principalmente son para enfermedades asociadas, limitaciones anatómicas, el entorno socioeconómico, pues si el paciente tiene la posibilidad de llevar a cabo estas técnicas, y pues el estado nutricional. Sin embargo, también existen ventajas y desventajas. Por ejemplo, en la hemodiálisis no es necesario un entrenamiento, pero en la diálisis peritoneal, como les había dicho, es necesario entrenar al paciente, puesto que pues él va a llevar a cabo todos estos procedimientos. En la hemodiálisis, pues no es muy estético, ya vienen como en segundo plano, en tercero, pero en la diálisis peritoneal sí. Además de que en la diálisis peritoneal, pues tiene que haber una mayor responsabilidad del paciente, puesto que tiene que tener un mayor cuidado, que no haya alguna infección, etc. La siguiente, por favor. Y bueno, ya por último tenemos el trasplante renal, que el trasplante renal pues es considerado un tratamiento de elección en pacientes que pues tienen una insuficiencia renal crónica ya terminal. Esto pues se lleva a cabo para tener una mejor calidad de vida del paciente y pues que tenga una productividad de vida también buena. La siguiente, por favor. Bueno, sin embargo, existen 3 tipos de trasplantes, una clasificación. El primero es el trasplante renal de donador vivo relacionado, que esto es principalmente cuando pues, el donador recibe un riñón de algún familiar cercano.
En este caso son padre, madre o hermanos. También el trasplante renal de donador cadavérico, que esta es cuando el paciente suele tener algún traumatismo cerebral, y los trasplantes renales de donador vivo emocionalmente relacionados, que eso suele ser cuando es un esposo o esposa o amigos. La siguiente, por favor. La siguiente, Fer. Y también existen indicaciones y contraindicaciones. Las indicaciones, pues ya lo habíamos dicho, pacientes que tengan insuficiencia renal crónica ya terminal, también que tengan glomerulonefritis, pielonefritis, tumores, algún trauma, etcétera. Contraindicaciones absolutas, que puede ser que el paciente tenga cáncer reciente o metastásico, que tenga un alto riesgo de no sobrevivir a la cirugía, también pacientes que tengan enfermedades psiquiátricas graves o crónicas y que no sean controlables, y las contraindicaciones relativas que tengan una edad mayor a 75 años, un retraso mental severo, hepatitis B, entre otras. La siguiente, por favor. Y eso sería todo. Ok, chicos, pues miren, como pueden ver, pues otra vez nos llevamos más tiempo y aún así pues todavía quedaron ahí algunas cosillas, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que es suficiente para ustedes en el nivel que están, el saber tanto cuando ya empiezan a ver los síntomas según los estadios de la insuficiencia renal, el cuanto a saber que los síntomas, aunque muchos pueden ser tratados médicamente, pues cuando se llega al estadio 5, pues no hay otra cosa más que hacer el tratamiento sustitutivo, ya sea de diálisis o hemodiálisis, y pues de trasplante, aunque en México ya hay varios, pues todavía estamos muy abajo de otros países donde pues es uno de los principales tratamientos, y esto pues debido a las cuestiones socioeconómicas, como también comentaron sus compañeros. Bueno, pues desde el ser como un factor de riesgo para presentar la enfermedad hasta la sobrevida con todo un tratamiento de sustitución, pues tiene mucho que ver. Ajá. Entonces hay instituciones, hay pacientes que tienen seguridad social como IMSS, ISSSTE o el INSEMIN, por ejemplo, que bueno, tienen acceso a la diálisis peritoneal. Hola. Continua ambulatoria. Ajá. Y bueno, eso es la mejor forma o lo más fisiológico. Ajá. Sin embargo, pues hay pacientes como en otras instituciones de la Secretaría de Salud, donde el paciente pues tiene una diálisis intermitente, y entonces, bueno, si se dializa cada 3, 4 semanas, si les va bien, ajá, pues es muy pobre su progresión hacia un estado normal. Ajá, lo que sí se logra con una diálisis continua ambulatoria. De ahí la importancia de conocer cuáles son los tipos de diálisis. Y bueno, no se diga en cuanto a hemodiálisis, ¿no? Porque pues en hospitales públicos pues hay que hacer fila, hay que esperar a que un paciente fallezca para que el paciente pueda entrar a hemodiálisis, y bueno, si el paciente tiene los recursos económicos, pues puede ingresar a un servicio de hemodiálisis incluso de forma privada, y bueno, a lo mejor es mucho más cómodo, ¿no? Sobre todo para los pacientes, porque ellos no intervienen en este proceso, solo llegan, los conectan y se hace todo esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, es importante también que sepan que, bueno, pues se hacen correcciones en la máquina para ver qué es lo que obtenemos, si una filtración, ajá, o una ultrafiltración, si queremos solo sacar sustancias o si queremos sacar líquidos. El problema con la hemodiálisis a largo plazo, pues es que como estamos moviendo el volumen sanguíneo circulante, pues tenemos más predisposición a que el paciente nos presente una insuficiencia cardíaca. Esto aunado a que, bueno, pues el paciente es hipertenso, ajá,
muchas veces con antecedentes de cardiopatía isquémica y que pues sí ya tienen un corazón lastimado, pues con la hemodiálisis se puede acelerar toda esta descompensación, ¿no? Y en cuanto a trasplante, pues bueno, les decía, todavía estamos muy por debajo de lo que se debiere, y esto sobre todo desde que tenemos una pobre enseñanza en cuanto a la donación, hasta que pues es muy costoso el tratamiento. Otra vez somos un país que pues no tenemos los recursos para pues mantener ni un tratamiento de trasplante y mucho menos pues mantenerlo ya una vez trasplantado, porque aún trasplantado el paciente requiere una vigilancia muy estrecha y muchos medicamentos que pues no están a disposición de cualquier persona, ¿no? Entonces, mientras más joven el paciente, pues sería más benéfico el trasplante, y obviamente de esto va a depender mucho de las comorbilidades, como bien dijo sus compañeros en el cuadrito que tenían ahí de indicaciones y contraindicaciones para recibir un trasplante. No sé si tengan alguna duda. No, doctora. No, doctora. Doctora. Ok, muy bien, pues muchas gracias por la charla, chicos. Y pues creo que de esta, antes del departamental, esta es nuestra última clase, ¿verdad? Las otras creo que son después del departamental, para que me envíen con antelación sus charlas. Y los chicos de la rotación, nos vemos al ratito, como a las 12:40, por favor, para ver los casos clínicos. Sí, doctora. Ok, chicos, que tengan buen día. Gracias, doctora. Igualmente. Gracias, doctora.